cuando veas que se ha formado la abominación desoladora, recuerda cuál es el mensaje que le dio Jesús a los apóstoles. Cuando vean la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, huyan a las montañas. Bastante clave, porque ¿quién puede arrepentirse mientras está huyendo, verdad, hermanos? ¿Eso qué quiere decir? Que aquellos que esperan a ver la abominación desoladora para arrepentirse, esos no van a poder arrepentirse. Cuando la abominación desoladora esté en el lugar que no debe estar, no es tiempo para arrepentirse, es tiempo para huir a las montañas. ¿Lo vemos, hermanos? Y recordemos entonces que ya no va a ser el Imperio Romano. Por eso es que el Papa de Roma, que es el Anticristo, parece como calladito. Parece que no lo viéramos en las noticias, ¿verdad, hermanos? Ahora las noticias son todo sobre Estados Unidos. Y es que es Estados Unidos quien va a hacer este cambio de el continuo a la abominación desoladora. Leamos en Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esta bestia ahora ya no será el Imperio Romano en su versión de Roma, ¿verdad, hermanos? Aunque sigue siendo el Imperio Romano, pero ahora este Imperio Romano opera a través de Estados Unidos. Por eso es que ahora Estados Unidos va a repetir esto que ya se cumplió con el Imperio Romano. Pero ahora será Estados Unidos quien será la bestia que era, porque va a colapsar, va a dejar de existir, dejará de ser este gran imperio y luego por un tiempo será la bestia que no es. Las personas dirán: colapsó Estados Unidos, finalmente cayó el imperio gringo, finalmente llegó a su fin, y sin embargo de repente la bestia resurge. La bestia sube del abismo, pero ahora para ir a perdición, porque se ha formado la abominación desoladora. Y entonces va a pasar decretos religiosos que va a impedir que las personas se arrepientan, porque estarán basados en un falso cristianismo masónico. ¡Plop! Estados Unidos, a través de la operación Warp Speed, pasó el decreto religioso el decreto Consalvi, que impuso el bautismo negro en el mundo entero. Es decir, que sí ha operado la bestia. En estos momentos la estamos viendo hacer guerra contra muchos países por todo el mundo, y pronto va a colapsar a través de una revolución, una guerra civil. Por un pequeño periodo de tiempo, Estados Unidos parecerá haber colapsado, y luego esa bestia resurgirá de las cenizas. No olvidemos que la esposa del presidente Obama colgó un cuadro llamado Resurrección en la Casa Blanca, en el comedor, y ese cuadro simboliza el resurgimiento de Estados Unidos como un poder religioso global. Y esto lo puedes leer tú tranquilamente ya. Las personas desean que en Estados Unidos ocurra un resurgimiento moral, y de eso se trata ese cuadro, una posible resurrección de Estados Unidos que pasa de el continuo a la abominación desoladora. Leamos en Isaías capítulo 1 versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es el llamado final, hermanos. Ven y estemos a cuenta antes de que se forme la abominación desoladora. Hermanos, nosotros no nos basamos en arrebatos evangélicos, sino en versículos que son comprobables en la historia mundial, pero también en situaciones de nuestra realidad, eventos que están ocurriendo ante nuestros propios ojos, como lo es este movimiento del nacional cristianismo.
Y es un movimiento que es una prueba indubitable de que pronto se va a formar en Estados Unidos la abominación desoladora, un terrible cambio de gobierno donde Estados Unidos pasa de el continuo, que es una república laica, a la abominación desoladora, que es una teocracia. ¡Plop! Hermanos, curiosamente estos pastores evangélicos dicen que la familia es la base de la sociedad, pero la palabra familia no puede ser encontrada por ninguna parte en la Biblia. Y eso no es coincidencia en lo absoluto, porque es que el concepto tal y como lo hemos escuchado por mucho tiempo, de que la familia es la base de la sociedad, ese concepto nunca ha sido cristiano, sino que viene del paganismo, es decir, de la antigua Grecia, en cabeza de un filósofo llamado Aristóteles, quien fue precisamente el que se ideó ese concepto. Y el asunto es bastante irónico, porque el concepto de una ciudad-estado como lo era Atenas o como lo es hoy en día el Vaticano o Washington, está basado precisamente en el concepto de que la familia es la base de una sociedad. Plop. Pero ese asunto en sí mismo es fascismo. La razón de esa idea es bastante clara. No hay mejor manera de ejercer un control férreo a las personas que a través de la familia. Cuando el Estado controla a la familia, el Estado controla a cada individuo. No por nada todos los días estamos viendo leyes que se pasan supuestamente con la intención de proteger a la familia. La realidad es que el objetivo es controlar a cada integrante de la familia. Esto es curioso porque esto viene del paganismo. Mientras estas personas dicen que quieren un resurgir cristiano, usan términos que vienen del paganismo. Porque este concepto de que la familia es la base de la sociedad no viene del cristianismo, hermanos, es de locos. Y es curioso que pretendan hacerlo parte del cristianismo, pero en realidad lo hacen parte de la abominación desoladora. Porque recordemos que Jesús advirtió: cuando veáis la abominación desoladora puesta donde no debe estar, es una advertencia clara de un poder político religioso que buscará entrometerse donde no debe entrometerse. Hay una invasión a la privacidad, como lo dijo también el apóstol Pablo. Estos son los que se meten en las casas de las mujercillas. Ellos quieren meterse dentro de la casa, hermanos. Inclusive quieren ver todo lo que es íntimo. Quieren estar en algo que es privado. Y eso lo quieren hacer a través del celular. El punto es clave. Cuando este poder se entrometa de una forma tal en la cual ya tú no puedes ni adorar a Dios en espíritu y en verdad porque te están escuchando, te están viendo, no te queda de otra sino huir a las montañas. ¿Por qué? Porque el anticristo está en tu propia casa, te escucha, te ve a través de las cámaras, de los micrófonos, de tus celulares y de tu televisor. ¡Plop! Hermanos, Jesús dejó por esto bastante claro que la familia no es la base de una sociedad. Leamos en Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús entonces desbarata con este pasaje bíblico todo el concepto enloquecido y muy enraizado hoy en día en la sociedad de que supuestamente la familia es la base de la sociedad, como si la familia fuera por sí misma un agente moral, ¿verdad, hermanos? Así nada más. Pues no, Jesús deja esto bastante claro. Ni siquiera su madre o sus hermanos podían considerarse su familia, nada más por tener ese vínculo, ¿verdad? No podían ser
simplemente agentes morales. Porque soy la madre de Jesús, ahora soy muy importante, como pretende hacerlo ver la Iglesia Católica. No puede ser así, ¿verdad, hermanos? El concepto es bastante rotundo. No hay autoridad en el padre, la madre, los hermanos o los cónyuges si ellos no guardan la ley de Dios y te inducen a violar los mandamientos de Dios, entonces no pueden ser vistos como familia. A la final es exactamente lo que dice Jesús. ¿Quiénes son su familia? Los que guardan la ley de Dios. Ahora, eso no quiere decir que una persona deba abandonar de inmediato su familia si sus padres o cónyuges no acatan la ley de Dios, porque de nuevo estamos esperando a que se arrepientan, ¿verdad, hermanos? Estamos ejerciendo la misericordia, esperando que se arrepientan. El punto en cuestión es que a la final esos padres o cónyuges no pueden obligarte a violar la ley de Dios. En caso de que ese sea su intención, en ese momento pierden autoridad moral hacia ti. No puedes verlos como familia, así como Jesús no vio a María y a sus hermanos como su familia. Pero Jesús nos revela algo, hermanos, que esta abominación desoladora querrá meterse en la familia. Ahí va a poner su micrófono y su cámara para escucharlo todo dentro del hogar. Y esto coincide con lo que reveló George Orwell en su libro 1984, cuando nos mostró cómo se implementarían estos micrófonos y cámaras dentro de los hogares. Por eso Jesús revela hasta dónde va a llegar el control de la abominación desoladora. Se va a meter donde no debe estar. Leamos en Mateo capítulo 10, versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Este versículo nos revela una crisis dentro del hogar, ¿verdad, hermanos? Personas escuchando algo que luego lo escuchará la abominación desoladora. Y este versículo nos revela que en ese momento el siervo de Dios debe huir, no le queda de otra, porque la abominación desoladora está en su propia casa. A tal punto va a llegar esto que sus familiares lo van a traicionar con tal de conservar su prosperidad mundana. Porque son parte de esa generación Z que no es ni fría ni caliente, que no quiere incomodarse por nada y que prefiere más bien traicionar a su propio familiar. ¿Qué te queda entonces sino salir de ahí, verdad, hermanos? Te queda huir a las montañas, porque simplemente te sería imposible adorar a Dios en espíritu y en verdad si permaneces con esos familiares que están dispuestos a denunciarte o a llevarte a la abominación desoladora. Plop. Si hay un lugar donde el Estado no debería meterse jamás, es en la familia. Pero hoy el continuo se ha metido bastante en la familia, ¿verdad, hermanos? Inclusive estaban planeando desplegar médicos de familia por todas las ciudades-estado, cosa que gracias a Dios aún no han podido hacer. Están esperando a desbaratar del todo al comunismo, que hace parte del continuo. Pero luego que acaben con el comunismo, sabemos que van a empezar con sus médicos de familia para